Ok, profesores. Bien, vamos ya a terminar en esta abordaje del concepto de cómo deberíamos de llevar a cabo ese tipo de propuestas del concepto de educación basada en problemas. Sin duda, son uno de esos paradigmas que han entrado al ámbito educativo. Ustedes lo pueden determinar si es lo más conveniente o no. Al final de cuentas, existe esa depuración personal del docente, si qué tipo de estrategias puede funcionar en mi aula o no. Recuerden que ese tipo de aprendizaje en problemas fue diseñado para la vida adulta, para adultos, no para los niños. Pero sin duda se puede pensar, inclusive se puede reflexionar que se puede inclusive llevar al ámbito de los niños. Inclusive, como les he platicado, desde, por ejemplo, José Barrientos Rastrojo, Lidia Mir, Mateo Lindman, han trabajado mucho, sobre todo, hay hasta talleres de filosofía para niños, ¿no? Yo inclusive por ahí tengo un video que envié cuando estudié la maestría en filosofía. Hice un pequeño video haciendo filosofía con mis sobrinos chiquitos, junto con mi esposa. Ahí en YouTube lo subí. Y era precisamente, le estamos platicando sobre el mito de la caverna de Platón. Era bueno, profesor, pero ¿cómo? Sí. Al final de cuentas, los niños tienen más preguntas que los adultos, ¿no? No sé si usted, los chiquillos, los pequeños, hacen más preguntas que nosotros, los adultos, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de hacer preguntas puede ayudar precisamente para desarrollar ciertas reflexiones. Nos hace falta a nosotros los adultos hacer más preguntas, ¿no? A lo mejor lleguemos a algo, no lo sé, ¿no? Pero eso es importante. Entonces, el plan ya está ahí, ustedes lo van a determinar a su juicio crítico y sobre todo para llevarlo a cabo. Muy bien, comparto la diapositiva, la última, ya para entrar ahorita a lo que es dinámicas de grupo. Bien, una vez precisamente haber abordado el encuadre eh, y una vez haber realizado ya esa bienvenida, vienen los objetivos, ya viene el desarrollo donde se expresa precisamente eh, ese problema que se quiere solucionar. Se pueden hacer muchos debates, sin duda. Hemos visto ya el profesor Pimienta sobre armar el salón de clase, moverla. A veces es difícil, usted mira, bueno, profesor, pero mis bancas están selladas. No sé si a usted les ha tocado, a mí me tocó cuando estudié en una telesecundaria, las mesas donde se trabajaba estaban selladas en el piso, imposible moverla. Entonces siempre estaban hacia una dirección, hacia la dirección del docente, no hacia la dirección del alumno, ¿no? Entonces, el aula de clases, aún con ese tipo de escenarios, ese tipo de ambientes de aprendizaje, debe de moverse, debe de movilizarse. Les he dicho, les he comentado que anteriormente no se pensaba, inclusive uno no creía cómo que el ambiente influye en el aprendizaje. Eso es imposible. ¿Cómo que el hambre puede influir? ¿Cómo es necesidad? Sí, influye, ¿no? Entonces, se lleva a cabo, se identifica identificación de necesidades, como le llaman las autoras, ver cuál es el problema, de dónde surge, cuál es el plan de trabajo que van a llevar a cabo, búsqueda de información en el aula. Muy bien, ¿de qué se trata este problema? Muy bien, vamos a buscar información, jóvenes, o lo que tengan. Ahí se puede utilizar el dispositivo móvil, ¿se acuerdan? Va a ser el texto que vamos a revisar más adelante y en el último, dale la vuelta a tu clase. ¿Se acuerdan? Eso lo vamos a revisar, donde hablan la importancia de estas tecnologías como una herramienta de estrategia de competencias. A ver, vamos a ver, perfecto. Una vez haciendo todo esto, la búsqueda de información, el cotejo, como el cotejo, la palabra cotejo viene del griego que significa opinión, opinión. ¿Se acuerdan que les había comentado del doxógrafos, ¿no? Autores que escriben sobre otra persona, ¿no? Entonces, este cotejo es precisamente eso. Una vez realizando esta temática, la búsqueda de información viene, eh, aquí también te viene algo interesante, lo comentan las autoras, aquí a cada quien debe de tomar un papel, ¿no? Si, por ejemplo, se hace en grupos o de forma individual,
Cada quien debe de tomar un papel. A ver, tú te vas a encargar de buscar esta información y dar esta respuesta. Tú te vas a encargar de generar estas preguntas. Tú te vas a encargar de hacer todo esto. Ese tipo de organización, claro que ayuda, por supuesto. Vean, profesores, vean. La mayoría de los problemas que tenemos en la vida no son tan complejos como pensábamos. No son tan complejos como uno creía que fuera. ¿Qué razón? Porque si uno lo analiza, bueno, híjole, no voy a poder pagar mi colegiatura. No tengo. ¿Qué puedo hacer? Esto. Para eso ayuda, para que pongas en perspectiva las prioridades, organizar esta tendencia y sobre todo llevarla a cabo, ¿no? Para eso nos ayuda, profesores, este tipo de actividad. Y recuerden esto, profesores, no se les olvide, un docente no va al aula a convencer a nadie, no se les olvide. Un docente no va al aula a convencer a nadie, va a enseñar. No, eso es importante. Andar convenciendo, convencer a alguien, eso pertenece a otras ramas, a la política, a un pastor, no lo sé. Aquí no venimos a convencer a nadie. Eso es importante. No lo pierdan de vista, profesores. No lo pierdan de vista. Bien, a eso reparto responsabilidades. Ojo, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a llevar a cabo? ¿No? Eso es importante. Bien, ya para el último, evaluar. ¿Cómo los van a evaluar? ¿No? ¿Se acuerdan que ya hemos visto? Claro, lo hemos visto en otras tertulias, en otras materias, pero la evaluación precisamente eso es, ¿no? ¿Cómo se va a evaluar esa actividad? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Cómo trabajaron? Y a lo mejor un alumno diga, bueno, esto de trabajar este análisis de problemas es interesante porque lleva pasos. En efecto, entonces cuando tengo un problema, puedo pedir apoyo a mi familia, a los adultos. Claro que sí. Eso es parte de las competencias educativas. Eso es parte de las competencias educativas, claro que sí. La colaboración, no solamente para aspectos positivos, sino para lo negativo. Un problema, recuerden que se había argumentado, surge a raíz de la interacción. Surge a raíz de la interacción de la subjetividad, sujeto, y la objetividad, el objeto. La mayoría de los problemas son económicos. Es un problema objetivo. ¿Cómo lo soluciono? Pues aquí está estos pasos que nos dicen las autoras, sin duda, para reflexionar cómo lo podemos llevar a cabo, ¿no? Eso es importante, no perderlo de vista, profesores. A lo mejor digan, bueno, profesor, yo no lo voy a utilizar este planteamiento de competencia. Muy bien. Es decir, no a todos nos puede caer bien este tipo de metodología, no a todos, sin duda. Pero a lo mejor digan, bueno, lo voy a aplicar en mí mismo. Eso sin duda puede inclusive ayudar para ir caminando, ¿no? De eso se trata, profesores. Al final de cuentas, el ámbito educativo es pura reflexión sobre la vida. Eso es precisamente el sentir de la educación, reflexionar sobre tu vida, ¿no? Y hacerse esa pregunta, ¿qué es lo que más me conviene? ¿Qué es lo que más me conviene? Los jóvenes, vean, los jóvenes traen, ¿se acuerdan que habíamos visto uno de los últimos, se podría decir, modelos educativos de Howard, el existencialismo? ¿Se acuerdan que este tipo de inteligencia existencialista, ¿no? Al final de cuentas, vean, los jóvenes se hacen muchas preguntas, más si está en la época de la juventud, oye, ¿qué? Híjole, ¿seré bueno? ¿No? Es el momento de entrar con este tipo de cosas, es el momento. Bien, profesores, con eso terminamos el día de hoy con competencias educativas. ¿Alguna pregunta que tengan, ilustres profesores? Profesor Juan, ¿tienes algún comentario que hacer, profesor? Sí, con respecto a lo que menciona, que esos problemas que se van a atender van a ser en un aspecto real, en esa situación donde el alumno tiene que emprender todo su desarrollo de conocimientos y va a aplicar todas sus destrezas y actitudes. Entonces, en este desarrollo de actividades Sí, es donde se crea otro tipo de situaciones. Esas situaciones van a ser nuevas. Entonces, donde él hace esa reflexión. Sí, sí, así lo puedo mencionar. interesante, profesor Juan, sin duda.
Tienes toda la razón. Sobre todo a veces, este tipo de dificultades son dificultades añejas, ¿no? Hay problemas muy nuevos, en efecto, profesor, pero hay cosas que ya son cabos sueltos, ¿no? Son escoño de hace muchísimo tiempo, pero que surgen precisamente, en efecto, profesor Juan. Sí, fíjate, profesor Juan, si por ejemplo uno decide llevar, bueno, voy a llevar esa estrategia de problemas al aula para generar competencias. ¿De qué tipo de competencias? Habilidades para poder solucionar las dificultades de tu vida personal y buscar alternativas de crecimiento, ¿no, profesor Juan? Sí, como se menciona, esas necesidades son a partir de, como lo había manifestado, es una situación que se va a manejar buscando esa problemática a través de ese interés que ellos tengan. Como se menciona, es una investigación de que algo que ya existe, pero de acuerdo a su aspecto real que él tiene, va a manifestar otras situaciones nuevas en su presente. Entonces, enlazar todo ese aspecto que le está inquietando o moviendo, entonces lo va a reflexionar en ese aspecto, en ese aspecto problemático, en el aspecto real que le acontece, ¿no? En efecto, profesor Juan, tienes toda la razón. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan que les comenté que Sabater hacía una comparación entre el sabio y el docente, ¿no? Y decía Sabater que el sabio no puede enseñar porque le molesta la ignorancia ajena, decía Sabater. Y el maestro puede enseñar porque conoce su propia ignorancia y conoce la ignorancia ajena, por eso enseña, ¿no? Entonces, vamos en ese camino, ilustres profesores. Excelente apostillado, profesor Juan. Bien, profesores, vamos ya con nuestra otra materia, dinámicas de grupos. Vamos a entrar para allá. Vamos a una localidad llamada Andalucía en España, de una mujer que cuando tenía 9 años, de hecho ganó un premio por ahí sobre propuestas de la música, la narrativa de palabras en el aspecto de los niños. Por ahí ganó un pequeño premio y ella a partir de los 10 años llegó a decir, mi vocación es ser maestra. Impresionante, ¿no? Vamos a ver quién es. Vamos ahí hacia allá. Es uno de los textos ya finales de dinámicas de grupos. Muy bien, les comparto ya la presentación y vamos a entrar en materia. Cualquier comentario, profesores, adelante. Muy bien. Fíjense que les voy a contar una historia. Ya sé que usted dirá, bueno, profesor, su historia personal no nos interesa. Es posible, no lo sé. Pero les voy a contar una historia personal. Lo siento, profesores. Bien, esta historia personal, ¿qué pasaba? Pues yo estaba pequeño, pues mis papás me iban a llevar, pues a la escuela, al kinder. Yo no quería ir a la escuela, honestamente. Yo era muy rebelde, yo pues, no quería ir. Pero pues, como uno no es posibilidad, como decía Soren Kierkegaard, no soy posibilidad cuando uno es pequeño, me obligaron. Entonces fui a la escuela y lloraba amargamente, lloraba, ¿no? Imagínate ver a mamá que se va, llora, no comprendes, estás pequeño. Entonces, ¿qué hacía la profesora? Y le he contado esto a mi esposa, que la profesora se ponía a cantar en el aula, cantos. Y me acuerdo, fíjense, de ese canto, esa música, tocaba su guitarrita, una pequeña guitarra, cantaba y nos sacaba, ahí viene King Kong, cúbranse los ojos, y yo me cubría los ojos cuando de repente aparecía King Kong así, un pequeño con su manita. Eso, les juro que me calmaba mi dificultad ontológica. Pues precisamente esta autora, la profesora Isabel de Andalucía, sigue viva todavía, una mujer que ha dado batalla. De hecho, tiene otro libro que se llama Memorias de una maestra. Narra sus aventuras que empezó a desarrollar en esas pequeñas localidades, pequeñas de España y todo. Pero ella dice que los primeros en manejar dinámicas son las mamás. Ve a las mamás. De hecho, lo describe en el libro. Cuando te va de comer, hasta hace una cancioncita, ¿no? A ver, ábrelos bien el avioncito. Y uno pensaría, bueno, profesor, ¿esto qué es? Eso es
dinámicas. Esto es actividad grupal. Esto es precisamente para interactuar. Y vamos a ver qué dice la profesora Isabel, que creo que el libro ya lo empezaron ustedes a revisar. Por ahí yo simplemente estamos dando un pequeño encuadre de qué va a tratar el libro, quién es ella. Pues yo creo que es una de las profesoras, al igual que todos que están aquí presentes, sin duda, con vocación docente. Sin duda hemos visto que la vocación, la profesora Edil acaba de decir, estamos dando algunos cursos, pero pues no, es como un apostolado, ¿no, profesora Edith? Eso es precisamente parte de la vocación. A veces uno dice, bueno, no me van a pagar, ¿no? Pero quiero estar, quiero ayudar. Vamos a ver qué dice la profesora Isabel con el concepto que les platicaba, que la música, el canto en el aula, calma el corazón, tranquiliza el alma, ¿no? De todas esas angustias que a veces nos encontramos fuera de ahí. Bien, vamos ahí con una de las primeras tesis de la profesora Isabel. Bien, aquí manejo una palabra que ella, pues bueno, juego de palabras, ¿no? Sin duda, este juego de palabras no es de este tiempo y les voy a contar una historia. Lo siento, profesores, pero soy un poco de historia. Hubo por ahí un matemático, de hecho murió lamentablemente, lo mataron unos romanos. De hecho, le dijo un general llamado Marcelo, no vais a matar a Arquímedes, ¿no? De hecho, en el libro del Baldor viene precisamente ahí la pequeña foto del propio Arquímedes. Entonces, Arquímedes pues fue un matemático, fue uno de los que trabajó mucho en el círculo y precisamente en el diámetro, que ya los pitagóricos ya habían trabajado mucho en el concepto del triángulo. Y entonces Arquímedes pues ahí se la pasaba tranquilo en su casa y demás. Y una tarde lo manda a llamar el rey de Siracusa. Le dijo, oye Arquímedes, tengo un problema. ¿Qué problema? Pasa, rey, ¿qué pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Creo que el señor que le di mi corona, bueno, le dio un buen de oro para que hiciera 2 coronas. Creo que una de las coronas no lo hizo con todo el oro, creo que se robó el oro. Pero ¿cómo lo sabe? Es que lo siento distinto. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Dijo, ¿de qué pasa? Entonces, y Arquímedes, pues digo, quiero que lo resuelvas, pero no sé cómo. Pues resuélvalo, dijo el rey, tipo político mexicano. Bueno, no me quiero meter, por eso. Le dijo, resuélvelo y demás. Y entonces Arquímedes dijo, bueno, dejó ahí las coronas, una que pues sí tenía un aspecto distinto, ¿no? Ahí dejó la corona y demás. Y pues se mete a bañar a la tina. Y cuando se mete a bañar se dio cuenta que su cuerpo generaba cierto peso y provocaba que el agua saliera de la tina. Entonces se levantó corriendo desnudo afuera ahí de la gente, gritando, Eureka, Eureka, lo he encontrado. Y en efecto, cuando meten por ejemplo, una masa en el agua, se ve que tiene cierto peso y levanta el agua. Con eso puso 2 pequeños, pues, pequeños recipientes de agua y una corona. Sí tiró el agua y la otra se quedó, pues, a la mitad. Entonces dijo, bueno, esta corona pesa más que la otra, por lo tanto, esto no es oro. No, eso es como la historia de Arquímedes. ¿A qué voy con todo esto, profesores? Voy precisamente que el juego de palabras se trata de eso, de llevar precisamente, habla de poesía, la autora habla de rimas, y eso es precisamente de eso se trata, que los alumnos vayan interactuando a través de la palabra algunos aspectos de la actividad, ¿no? Eso es importante. Por eso, como comentó Arquímedes, Eureka lo hemos encontrado a través del canto, a través de la poesía en el aula de clase, ¿no? Juego de palabras, profesores, juego de palabras. Bien, ¿tienen algún comentario, profesores? Yo, maestro. Adelante, profesora Lisbeth. Bueno, y esa parte del juego y de las canciones sí les gusta bastante a mis alumnos. Hay una canción que les voy a compartir, que es una canción que me enseñaron en la escuela normal. Entonces, esa canción me la enseñaba el maestro de música con su guitarra y todo, ¿no? Yo no toco guitarra, pues yo se las enseño así. Entonces va de esta manera.
Usambari, piriringa, pimienta, pitoca, pitaca y tinga. Como es un trabalenguas, pues a los niños les causa mucha gracia, ¿no? Incluso dicen otras cosas. Yo ahora que tomé este grupo, se las enseñé y les dije, practíquenla, chicos, practíquenla. Incluso se las escribí, se las mandé a las mamás en el grupo y les dije, pónganlos a practicar. Una mamá me dice, maestra, pero ya la buscamos en YouTube y no la encontramos y no la encontramos. Les digo, no, esa no la van a encontrar porque es una canción que me enseñaron hace muchos años. Y ahí la dinámica consiste en lo siguiente, la cantamos, pero si los niños aún no se la saben, les cantamos, no se sabe la letra, no se sabe la letra, a bailar el boogie boogie, a bailar el boogie boogie. Y se divierten porque les encanta estar bailando. Y cuando ya se la aprenden, pues ahora hacemos lo contrario, cantamos, si se sabe la letra, si se sabe la letra, a bailar el boogie boogie, a bailar el boogie boogie. Entonces, la verdad es que eso les ayuda mucho para el vocabulario, se presta mucho para eso, para desarrollar el vocabulario en los alumnos, porque a través de los trabalenguas, pues ellos sueltan un poco más, porque sabemos que los niños de primero tienen dificultad para hablar, ¿no? Incluso tengo por ahí 2 niños que sí tienen un poco de dificultad, pero andan cantando y yo siento que eso les ayuda bastante en ese aspecto, pero también les ayuda mucho a desenvolverse en el aula, aunque estemos de manera virtual. A mí me da mucha risa porque tengo una señora que es tía de una de mis alumnas, pero ya es grande la señora y de verdad que está bailando y está haciendo la actividad y digo, bueno, por lo menos se están integrando a las actividades, pero realmente ahora que empecé a leer este libro dije, no, sí, el juego, el canto ayuda bastante a los alumnos, bueno, más a los pequeños, pero también a los grandes. Por ejemplo, mi esposo tiene niños de quinto y también los pone a cantar y a bailar. Y hay niños que les da pena y le dicen, mejor apago mi cámara, pero sí bailo. Y bueno, dices, son grandes, pero finalmente tenemos que seguir fomentando en ellos esto porque son niños, todavía están en la etapa de la niñez y a veces hay niños que dicen, no, es que yo ya soy grande, ya no bailo, pero si nosotros los animamos, propiciamos estos ambientes, como usted bien mencionaba, creo que se hace diferente y se hace más llevadera la clase. Yo a veces digo, ay, ya son las 10, ya no me acordaba que ya tengo que terminar porque algunas mamás toman clases sus niños, entonces se tienen que desconectar. Y sí, me dicen, maestra, es que ya me tengo que ir. Sí, sí, discúlpenme, ya cortamos la clase, ¿no? Pero la verdad es que los juegos les ayudan bastante a los niños a desenvolverse y luego digo, híjole, las mamás me ven como bailo, como canto y han de decir, ay, esta maestra, cada cosa que les inventa, pero digo, bueno, es lo que yo hago en el salón para que conozcan el trabajo y la verdad es que a mí no me da pena y formamos a los alumnos de otra manera. Totalmente, profesora Lisbeth, aprecio este testimonio, sin duda. Esta parte artística del docente debe estar presente ahí. Aquí, por ejemplo, la autora nos brinda estrategias grupales, dinámicas para los niños, pero lo podemos utilizar también para la vida adulta, ¿no? Eso sin duda. Y a veces, a mí me ha tocado que a veces cuando alguien te escucha desde afuera, puede haber argumentos encontrados, ¿no? Es que la profesora nada más se pasa cantando, no está enseñando, está nada más cantando. Espérame, el canto es aprendizaje. Espérame, esto es aprendizaje. A veces hace falta un poco exponer precisamente que al final de cuentas, este tipo de actividad ayuda mucho, inclusive puede generar en el alumno sin fin de circunstancias y sobre todo, algo importante es que el aula se mantiene en un estado de tranquilidad. Conoces a todos, todos están involucrándose, porque a veces cuando tú estás detrás de alguien o al lado tuyo, no sé ustedes, pero como que no te sientes bien, te sientes incómodo, pero si todos interactúan, ¿qué tal el tiempo se va volando? Oye, ya terminamos, ¿qué pasa, no? Interesante, profesora Lisbeth. Yo creo que ese testimonio ayuda muchísimo para ir trabajando juntos, ¿no? Y sí, sin duda, no. Cuando uno es adulto, bueno, cuando uno ya está un poco más adulto, como un servidor, ya hacer el ridículo, pues no, no. Uno pensaría, es que profesor, pero a veces es bueno también cambiar un poco esa perspectiva, ¿no, profesora Lisbeth?
Yo creo que al final de cuentas no es hacer el ridículo, sino interactuar precisamente a través de la pedagogía, ¿no? Hacer bailes y todo, ¿no? Luego a mí, inclusive yo que soy filósofo, he bailado en el aula, ¿no? A ver, vamos a bailar. Hoy, ¿cómo? Pues sí, ¿no? Yo creo que eso es parte también de un estado de sentimiento pedagógico que la autora nos dice, ¿no, profesora Lisbeth? Nos comenta muy bien. Excelente comentario, profesora Lisbeth. Bien, prosigamos, profesores, sigamos en esta tertulia de hoy. Bien, sin duda aquí se reafirma algo que ya sospechábamos. Ya teníamos una sospecha metódica, profesor. Metódica, el juego. Y uno pensaría, bueno, profesor, pero para hacer juego, ¿qué requiero? Ya nos dio una pista anteriormente la profesora Julia, ¿se acuerdan? Hay que utilizar todo lo que tenemos, todos los medios, hasta un simple vara puede utilizarse con la imaginación en un proceso de grandes aventuras. El juego debe de estar presente en cualquier ámbito educativo. Usted dirá, "Bueno, profesor, pero estoy con doctores, ¿cómo es posible?" Puede utilizarse el juego a través de esta estructura. Siempre ayuda, profesores, porque calma el alma. Recuerden, el concepto de psique, precisamente de espíritu, como comentó Heráclito, viene de la interioridad, ¿no? Porque el aprendizaje no debe ser no debe ser una amenaza, debe ser un aspecto de siempre de diversión. Yo les platiqué, lo dice bien la profesora Lisbeth, yo lloraba amargamente porque miraba que mi mamá se iba y yo pensaba que ya no iba a regresar. Pero cuando la profesora se ponía a cantar con su guitarra, yo hasta todavía me acuerdo de un profesor en sexto que lloramos todos, hasta yo lloré porque se fue. Siempre nos cantaba, por ejemplo, en coche va una niña carabí. Sí, lo siento, no tengo buena voz, no voy a la academia, profesor, pero en coche nos cantaba esa canción. Y pues nosotros, imagínense, alumnos de sexto grado, nos sentíamos emocionados. A eso nos referimos. Adelante, profesora Patricia, adelante. Doctor, disculpe, ¿me da permiso de salirme unos 15 minutos? Que tengo una emergencia. No te preocupes, profesora Patricia, con cuidado. Gracias. Bien, profesores, a eso nos referimos con el juego. La autora también aborda. Adelante, profesora Edith, te escuchamos. Yo quiero, ahora que están compartiendo experiencias, quiero compartir una experiencia, pero personal. Este tipo de juegos es muy importante porque a pesar de que se ve como que nada más están cantando, como dice la maestra Liz, se está trabajando psicomotricidad, la memoria para recordar la canción, el habla porque la tienen que reproducir, la coordinación al momento que están cantando, que están bailando y que la están cantando. Realmente es importante. Ahora ahí va mi experiencia. ¿Por qué le digo que sí es importante? Yo no fui al kinder. En aquel tiempo todavía no se establecía la edad de 6 años para poder ingresar a la primaria. Entonces a los 4 años yo ya estaba en el kinder, porque digo en la primaria, porque ya sabía leer y escribir, incluso sumar y restar. O sea, yo incluso entré creo que a mitad de grupo, ¿no? Cuando no existían estas políticas. Pero realmente sí es importante, porque si, digamos, bien aprendí, como era la más chica de mis hermanos, aprendí a leer y escribir de ellos, sumar, restar de mi mamá. Pero en el caso cuando una vez nos dijeron, dibuja a tu mamá o a tu familia. Entonces, esa parte del dibujo, o sea, yo dije, bueno, ¿y cómo la dibujo, no? O sea, yo me acuerdo que en aquel tiempo veía así como, ¿qué están haciendo los demás? Y esa madurez es muy importante a esa edad porque se generan otras habilidades, incluso hasta sociales. Yo hasta me cansaba, acababa mi tarea antes que todos, mi trabajo antes que todos y me dormía y era muy callada. Entonces, ahora ya ha cambiado mucho esa perspectiva de que no un niño callado e inteligente o que saca buenas calificaciones precisamente no tiene ninguna mejora. Digamos que como no daban lata, decían, pues es un muy buen niño, ¿no? Y ahora sí ya se pone atención a ese tipo de cosas. Bueno, no habla el niño, pero ahora, ¿por qué no habla? O sea, ya como que se está trabajando más en esos aspectos que antes teníamos como que encuadrados un buen alumno, no se queda calladito, no pregunta, no habla, no hace ruido en la clase y hace todas sus actividades. Y esa es mi experiencia, doctor. Muchísimas gracias, profesor Edith. Al igual que al igual que tus compañeros, valoro mucho esa experiencia, esa emperella. Sin duda, profesor Edith,
hemos hecho ya un recorrido, ¿no? Dices tú, bueno, el alumno que está callado es el inteligente, no pregunta, no hace nada, él es el que lleva mejores notas, pero resulta que no es así, ¿no? Ahora lo sabemos, pero antes no se sabía, profesor Edith, no se sabía, ¿no? Pero bueno, considero que vamos en un buen camino. Y fíjate, profesor Edith, que me hiciste recordar a Rousseau. Te dirá, bueno, profesor, tal vez Rousseau ya, no sé. Rousseau, por ejemplo, en el Emilio, narra que un niño se convierte en mentiroso, dice Rousseau, ¿no? Un niño se convierte en mentiroso. ¿Y cómo uno preguntaría a Rousseau? Pues cuando el alumno le tiene miedo al docente y el docente le pregunta, ¿entendiste, profesora Edith? ¿Entendiste, Edith? Sí, aunque no haya entendido, digo que sí, por miedo a que él me diga en colectivo, es que no sirve. No. Es decir, dice Rousseau que los docentes también propician que un niño aprenda a mentir en el aula. ¿Cómo? Sí, yo creo que eso de estar callado, estar activo, sin duda, gran experiencia, profesora Edith. Muchísimas gracias, profesora, por ese testimonio personal. Muy bien, profesores, sigamos en esta tertulia. Ya para finalizar ya nuestra segunda sesión, ya vamos a la última y ahorita vamos a revisar algunos tertulias. Yo a Johann Pestalozzi, un servidor, ya lo ha leído. Del siglo XVIII, vean que el siglo XVIII viene sin fin como de circunstancias, ¿no? Froebel, como ustedes saben, desde Suiza hasta Alemania, viene el pensamiento de, la pregunta es, ¿quién es el niño? Esa es la pregunta y entra dentro de la autora de aquí, por eso lo menciona. ¿Qué es el niño? Recuerden que antes del siglo XVIII se pensaba que el niño era un adulto en pequeño, era un adulto pero chiquito. Como tal se trataba como si fuera un adulto. Fracasaba, todo modelo educativo fracasaba porque se trataba al niño como adulto. El niño quería jugar, el niño andaba, quería interactuar y demás. También se pensaba, y no lo digo yo, lo dice Buenaventura Delgado en su libro Historia de la Infancia, que dice que cuando nacía un niño, nacía descompuesto, por eso se envolvía en trapos. Yo creo que todavía existe, ¿no? La mamá que traen en bolso, ¿no? Todo apretado, no te vayas a descomponer, etcétera. ¿No? Había sin fin de mitos. Pues precisamente aquí Pestalozzi dice que la primera maestra que tenemos en la vida es nuestra propia madre, dice Pestalozzi. ¿Cómo? Toda la rutina de la casa, toda la rutina que hace la madre para interactuar con el niño es dinámica. Oh, ¿cómo? Sí, dice Pestalozzi. Toda la acción que hace la mamá en la cocina, en la escuela, o hasta para hacer tarea con el niño, todo eso, como les platiqué hace ratito de darle de comer un niño en la boca, eso es dinámica. Yo me acuerdo, disculpe por esta experiencia, yo a veces lloraba en la noche y mi mamá se acercaba a mí y me contaba o me contaba una historia. Esa historia no estaba en YouTube, profesora Lisbeth, ni esa historia estaba en YouTube, pero me contaba y con eso me tranquilizaba. Dice Pestalozzi que la primera maestra de la vida es la madre, la primera que empezó a interactuar con las dinámicas de grupos. Queda a criterio de ustedes, profesores ilustres. Johann Pestalozzi, desde el siglo XVIII, nos brinda estas pistas. Ahora bien, la educación del hombre de Freud fue el creador del kindergarten, que asociaba a los niños con jardín de infantes, pero sabemos que ahorita un niño no es un jardín, ¿no? Es una planta, ¿no? Pero Freud dice algo, el alemán. ¿Qué dice? Dice que la educación de la persona inicia desde que está en el vientre de la madre. Oh, ¿cómo, profesor? No me diga esto. Se supone que la ideología del género y no se dice que no existe, no es un ser humano. Lo dice Freud. ¿Cómo? Sí, la música, las historias, la narrativa, leer el libro, eso impacta en el niño que esté en el... ¿Cómo, profesor? Sí. ¿Cómo cree? Es lo que dice Freud en la educación del hombre.
Y cuando hablamos de hombre, hablamos también de mujer, claro está, esto es sentido común totalmente. Ese tipo de literatura fueron los maestros de la profesora de Andalucía, por eso se los menciono aquí. Existe, claro, otros libros, ¿no? Por ejemplo, Makarenko, junto con mi esposa, escribimos un artículo de Anton Makarenko, el ruso, ¿no? Que hablaba sobre el instintivo, hablaba sobre la motivación, etcétera, ¿no? ¿Cuántas profesoras no llevan paletas al aula? No, lleva, a ver, el que haga esta, le voy a dar una plaguta, yo me motivo, ¿no? O palomitas, ¿no? Bueno, por el tema del COVID ya es prácticamente no es posible todos esos artilugios pedagógicos. Sin duda, profesores, bien prosigo. Bien, aquí sin duda, como les he comentado, un alumno, ella de hecho se hace la pregunta a la profesora, bien, ¿cómo deben de llegar los alumnos al aula? Ya deben de llegar al aula con ciertos méritos, ciertas propiedades educativas de la casa. Vean, cuando la familia no está, la escuela fracasa. Cuando la familia no está presente, el aula va a fracasar. Porque sí, el aula, una escuela no es magia. Siempre se interactúa dentro de las dinámicas de grupos con la presencia del cobijo de la propia familia, del padre, de la madre. Claro que sí. Vean, nadie nace con un conocimiento. Ya Piaget decía que estamos propensos a aprender algo con mayor habilidad que otros, ¿no? Por ejemplo, la música, etc. Pero aquí es importante no perder de vista desde cómo corre la mamá en la casa con los niños, juegan en el parque, juegan pelota, todo eso es dinámicas, decía la profesora. Todo es dinámicas. La representación debe de surgir desde la familia. Vean, aquí cambió radicalmente. Hemos pensado las dinámicas de grupos desde la escuela, ahora lo debemos de pensar desde la casa, desde el barrio. Ha cambiado el asunto. Bien, profesores, profesor Juan, profesor Edith, profesora Lisbeth, tomemos un pequeño receso como siempre, ¿qué les parece? Terminamos ya ahorita con la profesora de Andalucía y vamos a entrar con un texto muy interesante, al igual que los demás. Ahorita nos vemos, profesores.